En Instagram estamos como la radio 90.1 y en Facebook como la radio del centro del país. Y ya tenemos a nuestra primera invitada de la mañana en el estudio. La primera visita de la mañana, nuestra primera invitada, se trata de Rocío Orozco, mucho más conocida como La Pocha para los villamarienses y villanovenses, una comerciante de la ciudad, actriz, bueno, fue artista mucho tiempo, para mí sigue siéndolo, pero ahora no está en ejercicio. Mujer de las plantas, mujer de la naturaleza. Pocha, buen día. Hola, gracias por la invitación, qué hermosa la radio. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, estoy contenta, me levanté contenta que tenía que venir a la radio porque me parece siempre un lugar precioso. Me reía un poquito, me reí un poco con la invitación de como artista, que en realidad hubo una parte de mí a la que le encantó, ¿no? Pero hace mucho que no estoy ejerciendo. Sí. Me he hecho a un costadito y estoy del arte como espectadora. ¿Y ahora en qué estás? ¿Ya dejaste la rama artística como protagonista? ¿Y en realidad, como en la línea del tiempo artística, lo que sucedió fue que hace como 6 años hice mis últimos trabajos. Yo ya estaba más del lado de la producción que adelante de la escena. Tuve una experiencia hermosa de producción con mi amiga la Rebe Giarola. Ella se dedica a la producción, es una laburante increíble. He trabajado con gente que he admirado muchísimo y con amigos y amigas que el teatro me dio, ¿no es cierto? Después, cuando se me multiplicó mucho el trabajo y los ensayos y todo se hizo mucho, y me di cuenta que a veces sí, realmente, mientras más uno abarca, poco aprieta. Necesitaba decidir sobre qué apretar. Sí. Y bueno, el alquiler empezó a aumentar. Así que apreté por el comercio. Pocha, sos mamá, ¿no? Sí, Soy mamá. ¿Una hija tenés? Tengo una hija que en febrero cumple 15. 15. Se nos viene una fiestita de 15. ¿No vas a volver a la actuación? ¿O por lo menos por ahora? Concretamente la actuación no. No tengo ningún tipo de deseo. Sí tengo deseos muchísimas veces de ser parte de proyectos que son realmente seductores en un punto. Sí. Por ejemplo, les contaba recién afuera del aire que hace muy poquito me sumé a una propuesta que el Juan Pablo Amante, que es un gran hacedor de teatro de la ciudad, que todos lo conocemos, sí. Calculo. Sí, pasó por el estudio también. Ay, Vino qué también. maestro. Bueno, él subió a sus redes una convocatoria, digamos, a quien se quisiera sumar a un trabajo que tenía que ver, que si estuvo por acá, él debe haber hablado de Bonino. Sí. Jorge Bonino fue un artista local, que en realidad Bonino a mí me sonaba por el nombre de la sala de teatro, claro, del Centro Cultural Leonardo Fabio. Sí. No tenía ni idea quién era él. Sí. Y cuando me decido sumar a este laburo, quedé fascinada. ¿Con quién es Bonino? ¿Qué hizo él? ¿Cómo no vamos a saber todos qué hizo Bonino y que fue de acá también? Bueno, me pareció muy interesante. Así que me sumé, obvio, desde el lado de la producción. Sinceramente no tengo interés no extraño el delante de escena. El detrás de escena sí me gustó. Sí, me gustó mucho. Me gusta gestionar, contactar, la producción en general de cosas me gusta. Bueno, qué lástima que no vuelvas al escenario, porque un montón queremos verte. Y también tus ahora ex colegas, ¿no? Porque Juan Amante, Leticia Soria, Marisabel de Monte, todos te tienen como una mujer talentosa del teatro. Ellos fueron compañeros muy grandes en el paso, en los años que me dediqué a jugar al teatro. Sí. Y aprendí mucho del profesionalismo de ellos. Yo admiro mucho el trabajo que ellos hacen, y que a lo largo de los años, digamos, es un trabajo difícil porque realmente es un trabajo que en general hay muy poca plata. Y bueno, si uno hubiera heredado o si hubiera ganado el Kini, sí, sería más fácil dedicarse al arte.
Pero en el caso de que esas dos suertes no te hayan tocado, Claro, dedicarse al arte... vivir claro, de eso. es difícil vivir de eso. Los periodistas te lo entendemos, Pocha. Sí. Parecida la cosa. Quédate tranquila. Y ahora estás en otra rama, por así decirlo. Plantas medicinales. Sí, Así me es. empecé a dedicar al comercio, como que al principio fue muy duro, siempre soñé con ser artista y dedicarme al arte, y de golpe ser comerciante no me gustaba, no me parecía que tenía el swing que yo quería, pero el comercio me empezó a dar réditos económicos que el teatro lamentablemente no, y bueno, en un momento decidí concentrar la energía en una de las dos cosas. Y me doy con esta sorpresa de dedicarme a las plantas, a esta experiencia, que en realidad siempre cuento que podría haber sido cualquier cosa, porque me acuerdo un día cuando nos juntamos con la Flor Pons, mi amiga, las dos teníamos trabajos que en esos momentos no queríamos más y queríamos construir un trabajo para nosotras. Sí. Entonces dijimos, bueno, nos juntemos, ¿qué hacemos? Y ideas hubo, la verdad que hubo muchas ideas muy dispares, que no todas tenían que ver con el rubro en el que terminé. Y dentro de esa selección que hicimos, esa preselección, terminamos quedándonos con la idea del local, de Gozo, de cultivo. Y con la Flor tuvimos en sociedad unos meses. A ella se le hacía muy difícil porque ella tenía trabajo de tiempo completo, entonces era más difícil dedicarse a un emprendimiento naciente. Yo tenía un trabajo de mediodía, entonces me permitía como dedicarle más tiempo. A los 4 o 5 meses me quedo con el proyecto, la Flor se abre, y esto fue hace 6 años. ¿Sobre todo es cannabis? Sobre todo es cannabis. Claro. ¿Y qué nos podés contar del cannabis? Wow, el cannabis es una planta que primero muy nombrada últimamente, Sí. está en boca de todos. Mucha gente, incluso mucha gente grande que le duele rodilla, que tiene problemas de ansiedad, que no duerme y demás. Yo creo que lo se ha más- animado ya a... Lo más zarpado en torno al cannabis fue como la apertura de cabeza de mucha gente grande, Ujú. que para ellos antes era una locura, Sí. o muy serio, muy grave. Pienso mucho en mi papá, mi mamá, que también les pasó. Imagínate cuando yo les fui a decir el tipo de rubro al que me empecé a dedicar. Como, no. Por una estigmatización. Totalmente. Sí. Creo que a la gente grande también lo que le empezó a pasar, no voy a hablar de todos, pero voy a hablar en el caso de mis allegados, que fueron los que pude ver. Hubo un momento en donde el cannabis empezó a estar en la mesa de las familias como un tema de charla, sobre todo cuando medios digitales o medios informáticos grandes, Sí. influyentes a nivel nacional, empezaron a compartir información. Se hizo la primera Expo Cannabis en la rural. Me parece que entró por otro lado en el inconsciente cuando el cannabis ocupaba un lugar en la cabeza de las personas que es muy distinto al que hoy ocupa. Para que me voy a acomodar esto. Creo que eso fue buenísimo, ese cambio, porque además permitió a nivel social dedicarse realmente a la investigación de los usos. Es una planta que tiene muchísimos usos y aplicaciones. ¿Cuáles son algunas de las propiedades que tiene esta planta? Dependiendo lo que vos quieras tratar a nivel medicinal, la planta de cannabis es como si te dijera, muchas veces lo relaciono con la uva, por ejemplo. No hay un solo tipo de uva, hay muchos tipos de uva con distintas cualidades. En el cannabis pasa lo mismo. Hay muchos tipos de genéticas con distintas cualidades. Distintos cannabinoides, que es eso donde se encuentra la magia, digamos, a nivel salud, a nivel recreativo. Hablando de la planta de cannabis, ya si hablamos del cáñamo, por ejemplo, es otra historia en la que yo desconozco el cáñamo industrial, pero por ejemplo, a nivel cultivos extensivos, el cáñamo es muy interesante por el proceso que hace en el suelo. Es un tipo de cultivo que no agota los suelos, y tiene muchísimos usos.
telas, algodones, plásticos, ladrillos, no sé, millones de usos, que es muy interesante. Y en el tema del cannabis medicinal, dependiendo que estés tratando, que estés buscando de tratar, en cuanto a lo medicinal, si estás buscando de tratar algo particular. Y el uso recreativo, que muchas veces los usuarios de cannabis decimos que todo uso del cannabis es medicinal, incluso el recreativo, pero en el recreativo, bueno, tenés el disfrute, el goce del placer mismo, como decir, bueno, ¿por qué te tomas un vino? Por el goce, por el momento, por el disfrute. Bueno, cultivamos, aprendemos de las plantas. Desde que yo me dedico a esto, empecé a estudiar muchísimo el tema de las plantas, de las reacciones químicas, de los procesos en el suelo. Fascinada con todo, lo que también me resultaba un mundo súper extraño, como entré maravillada. Y bueno, nada, tuve pasos por algunos cursos, intenté pasar por agronomía, que ahí flashé, chicos, la química. ¡Wow! Y de acuerdo a tu experiencia, a la gente que va a comprarte, Pocha, ¿qué, en el tema medicinal, qué ves? ¿Para qué lo usa sobre todo la gente? ¿Dolores? El tema todo, más de salud mental. Por ejemplo, la gente grande lo usa mucho para artrosis. Tengo una señora que... Había unas chicas que hacían unas cremas muy buenas a base de cannabis. Sí. Específicamente con THC, porque una cosa es... Tenés distintas, es lo que hablábamos antes, distintos cannabinoides para distintos usos. Sí. Y había unas chicas que hacían una crema muy buena y había una señora que me acuerdo muy grande, ella iba en taxi a buscarlas, le costaba hasta subir los escalones del local, porque ella decía que le hacía muy bien a los dolores de las muñecas, de las articulaciones de las manos, de los dedos. Una señora grande que tenía mucha artrosis, tenía los dedos muy doblados, pobre, y ella había encontrado, sin prejuicio en el cannabis, una salida que no estaba encontrando en la medicación, por ejemplo. El cannabis no es milagroso, pero con constancia y con conocimiento y con acompañamiento, sí te puede ayudar muchísimo. Incluso nosotros trabajamos mucho con gente que cultiva de manera recreativa, pero tenemos muchos clientes grandes que se están animando a cultivar. Sí. Después, sobre todo, después de que salió la ley de cultivo. Entonces, al tener un permiso, bueno, como no me siento en un lugar tan ilegal, y eso fue interesante también, porque se animaron a experimentar. No hay nada mejor, yo creo que mood hippie, que cultivar tu medicina, ¿no? Claro. Pero es real, porque muchas veces cuando empezó a salir lo del aceite, por ejemplo, al principio, que no había muchos conocimientos, ¿qué pasaba? No tenías ni idea el origen del aceite del que estabas tomando. Sí. Si era específico para lo que vos estabas necesitando, no. Uh-huh. No tomo un ibuprofeno no sé, si tengo moco, no sé. Uh-huh. Digo, hay que ser específico en los usos. En el cannabis pasa exactamente lo mismo. Entonces, al principio la gente compraba aceites, pero no tenía ni idea exactamente qué tipo de cannabinoides estaba usando. Sí. Entonces, cuando empezó a haber más información, cuando hay estudios científicos que respaldan, cuando hay ciencia atrás de esto, se torna muy interesante porque es más específica la búsqueda. Incluso cuando se trata de uso recreacional, esto de que un montón de gente sale a comprar, ¿no? Y comprar algo, se dice que comprando, digo, a alguien que uno no conoce. Sí. Que te dicen que te venden, hasta hay, no sé, fantasías de que hay vidrio molido, de que tiene orina y demás. No es lo mismo que tener tu planta y saber cómo la... Yo creo que ese era el famoso prensado. Claro. Sinceramente... ese prensado, claro. Sinceramente, estoy como en contacto todo el tiempo con gente que cultiva sus plantas. Entonces no estamos tan al tanto de cómo te están vendiendo. Claro. Que uno no sabe lo que compra si le compra a alguien que... No, exactamente. A mí me pasó de escuchar a gente que además los han estafado. De que le han vendido hasta, no sé... Te venden, los otros días nos contaban... Yuyo caca de caballo, por ejemplo. Sí.
porque tiene un aspecto seco, es un aspecto medio parecido. Sí. Sí, hay un montón de historias de ese tipo. Por eso creo que lo interesante es que una vez que salió el permiso para poder cultivar y experimentar, las personas entramos en otro lugar de curiosidad, Sí. de experimentación. Desde que asumió Milei, ¿puede ser que el ReproCam ha hecho un poco marcha atrás o ha sido más riguroso, más limitado? Totalmente marcha atrás, creo yo, en el sentido en el que se frenaron totalmente las autorizaciones. Sí. No tengo de memoria números, pero suponete a nivel nacional la cantidad de permisos solicitados eran números enormes y había una sola oficina de ReproCam se dice que 1 o 2 personas arriba de eso. Entonces cuando asume Milei, se cierra temporalmente esa oficina, entonces los permisos se empezaron a acumular masivamente. El tema del permiso, lo que está bueno es que no solamente te da permiso para cultivar, sino que además te da permiso para transportar. Entonces, es importante eso. Si vos transportas tu medicina, transportas tus flores, tu aceite, te frenan en la ruta, vos tenés tu permiso, tenés un aval. Si no te dan el permiso, tenés más miedo que aval por ahí. No sé, no sabes con quién te podés cruzar. Es más, hace poquito pasó que a un cliente mío, con su permiso en trámites, como estaba tan frenado desde en noviembre, se empezaron a traer bastante. Siempre fue un asunto lento, ¿no? Que te salga la autorización del repro. 2, 3 meses tardaba. Sí. En noviembre eso se empezó a demorar. Por ejemplo, yo empecé mi trámite en noviembre y a mí me salió en junio. Pero muchísima gente que empezó el trámite en noviembre, diciembre, enero, todavía no les salió. Hace poco igual avisaron que todos los trámites que estaban en periodo de aprobación se van a caer. O sea, si por ejemplo vos iniciaste tu trámite con tu médico, vinculaste tu código, hiciste todo correctamente y estás simplemente esperando la aprobación, si esa aprobación al día de hoy no te salió, tenés que volver a iniciar todo el trámite. ¿Tuviste que pedir una autorización también para lo que es, o sea, comercializar insumos para el cultivo? No, porque es como un eso vivero. no. De hecho, por ejemplo, tenemos muchos clientes que hacen bonsai. Ajá. Los productos que nosotros vendemos no tienen nada de ilegal, tienen Claro, sí. productos inscriptos con SENASA, importados, nacionales. No, son los mismos, compartimos muchos con vivero. De hecho, aparezco en el Google como vivero. Todavía no está la opción Grow Shop. Y sí, tenemos clientes que van a buscar sustrato para las lechugas. Es una planta complicada, ¿no? Para que crezca, para que viva bien. No. Ah. No. Muchísimo menos. Pero debe haber seguramente factores que Sí, influyen en su cultivo. Muchísimo. Como en todos, como en Sí. absolutamente todos. Hace poquito empecé el taller de huerta agroecológica de la parte de obras de la UNBM. Muy interesante. Los chicos de la Pacha Huerta, ellos nos están dando, son los dos ingenieros agrónomos que están a cargo del taller. Sí. Y yo de horticultura no tengo ni idea, nunca hice huerta. Tengo muchas plantas que no son solo cannabis, me gustan muchísimo las plantas, pero nunca hice huerta, por ejemplo. Claro. Y bueno, la huerta también tiene esos factores que tenés que tener en cuenta, Claro. para que una lechuga se desarrolle correctamente, para una frutilla, la época, la temperatura. Yo creo que las plantas y las personas tenemos más que ver de lo que nos imaginamos. Sí. Tremendamente. Sí. Bueno, Pocha, gracias por habernos visitado. Ay, bueno, me encantó. Un gusto. Me encantó. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un placer para nosotros y bueno, próximamente se puede dar una vuelta cuando yo quiera. Podés obviamente. sumarte a la mesa cuando quieras. Sí, obvio. Encantada.